Vine a visitar a mi hijo, pero su esposa me humilló. Me encerró en el sótano, justo al lado de la perrera. Debieron pensar que lo soportaría en silencio, pero bastaron apenas 15 minutos para que hiciera algo que los dejó sin aliento. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exclamaron, y yo simplemente sonreí. Pero antes de continuar, por favor, cuéntanos de dónde eres y cuántos años tienes. Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Que disfrutes la historia. Recuerdo ese día con absoluta claridad. El día que llegué a casa de mi hijo en Kazán. Al principio, me recibieron con calidez. Una sonrisa familiar, un beso en la mejilla, una suave palmada en la espalda. Todo parecía sacado de una escena cuidadosamente escrita para parientes que no se veían desde hacía mucho tiempo. Pero algo extraño sucedió. No habían pasado más de 10 minutos cuando me encontré de pie frente a una escalera que descendía al sótano. Llevaba en las manos mi vieja maleta y miraba hacia la penumbra, donde el aire olía a pintura envejecida, concreto húmedo y polvo acumulado durante años. Olia, mi nuera, sonrió y dijo: «Mamá, esto es solo por un tiempo». Misha, mi hijo, añadió que allí abajo era tranquilo, privado, silencioso. Hablaban casi al unísono, como si lo hubieran ensayado. Incluso el tono de sus voces era idéntico. Asentí con la cabeza. No dije nada, pero algo dentro de mí se quebró. No era rabia, al menos, no todavía. Era una sensación tenue, incómoda. Como si hubiera llegado a un lugar donde, en el fondo, no era bienvenida. Llevaba 2 años viviendo sola desde que murió mi esposo. Me había quedado en nuestra pequeña casa cerca de Nizhny Novgorod, un hogar modesto, con suelos desparejos y papel tapiz descolorido, pero lleno de memorias. Ahí vivían nuestros recuerdos, las noches compartidas en la cocina, las mañanas con la tetera silbando sobre la estufa, los primeros pasos de Misha, sus recitales escolares, la alfombra del salón donde solía construir fuertes con cojines. Pero estar allí sola se había vuelto cada vez más difícil. La casa se sentía vacía, especialmente de noche. Me sorprendía hablándole a la televisión o sentada junto a la ventana, simplemente mirando la lluvia. Ir al mercado se convirtió en una pequeña excursión, solo para oír una voz humana. Así que cuando Misha me llamó un día y dijo: «Mamá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros un tiempo?», acepté casi sin pensarlo. Incluso Olia envió un emoji de pulgar arriba por el chat. En ese momento, eso bastó. Pensé, me están esperando. La mudanza fue todo un acontecimiento. Contraté a unos transportistas, empaqué mis cosas, vendí o regalé la mayoría a los vecinos. Solo conservé lo esencial: un par de maletas, álbumes de fotos, una carpeta con documentos, mi cafetera favorita y algunas mantas tejidas a mano. Luego compré un boleto de autobús solo de ida a Kazán. El viaje duró casi todo un día, pero curiosamente, me serenó. Me senté junto a la ventana observando cómo cambiaba el paisaje. Primero llanuras interminables, luego bosques, suaves colinas, y finalmente, cerca de Kazán, las primeras elevaciones cubiertas de pinos. Me imaginaba preparando café por las mañanas, sentada en el patio con una taza de té, ayudando a mi nieta Masha con sus tareas, quizá incluso retomando nuestra tradición de los almuerzos dominicales. Estaba genuinamente feliz. Misha me recibió en la estación. Se le notaban las marcas del tiempo, arrugas en los ojos, canas en las sienes, pero seguía siendo mi niño. Mi único hijo. Nos abrazamos. Tomó mi maleta y bromeó: «Mamá, no cambias nunca. Es como si el tiempo no tuviera poder sobre ti». Sonreí, una sonrisa suave, aliviada. Más por estar con él que por el chiste. Cuando llegamos a su casa, noté cuánto había cambiado todo. Una vivienda de 2 pisos, luminosa, impecable, con una fachada cuidada. Campanillas de viento colgaban del porche, tintineando con la brisa. Una SUV nueva estaba estacionada en la entrada. Todo parecía en orden, como un hogar de verdad. Y por un instante, me permití creer: esto es un nuevo comienzo. Pero apenas cruzamos la puerta, Olia ni siquiera se levantó del sofá. Estaba con la laptop en las rodillas, tecleando algo. Me dirigió una sonrisa fugaz, una mueca ensayada, casi mecánica.
Pase, dijo, señalando el pasillo. Y nada más. Misha tomó mi maleta. Vamos, mamá. Había un tono extraño en su voz, no frío, pero sí distante. Como si estuviera cumpliendo una obligación. Lo seguí por el pasillo y bajamos las escaleras. Cuanto más descendíamos, más frío se volvía el aire, un frío húmedo, rancio, de sótano viejo. Del techo colgaba una sola bombilla dentro de un vidrio protector. En una esquina, una silla plegable y un catre de metal con un colchón delgado. A un lado, una lavadora. Misha dejó mi maleta junto a la pared. Están haciendo remodelaciones arriba, dijo. Aquí abajo hay privacidad, agregó Olia desde lo alto de las escaleras, sin molestarse en bajar. Asentí. Está bien, lo entiendo, pero por dentro ya crecía una inquietud. Todavía no era furia, pero sí algo punzante, innegable. Esa noche, me quedé despierta sobre el colchón delgado, con los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando. El calentador zumbaba sobre mi cabeza. Una tubería goteaba con persistencia en un rincón. La cadena de la bombilla vibraba cada vez que el sistema de calefacción se activaba. No había cielo raso, solo vigas expuestas, cables y caños viejos estirados como venas al descubierto. Me dije, esto es temporal. Una semana, quizás 2. Están remodelando. Solo está húmedo por la lluvia. Pasará. Pero, en el rincón más profundo donde aún guardaba una chispa de esperanza, algo susurraba, esto no está bien. Dormí apenas esa primera noche. El colchón era tan delgado que cualquier movimiento me hacía sentir los hierros fríos del somier. Permanecí tendida, con los brazos cruzados, mirando las vigas y cables del techo. La bombilla zumbaba suavemente, oscilando con cada clic del calefactor. El aire olía a detergente, alfombra húmeda y algo antiguo, como un lugar olvidado. Cerré los ojos e intenté pensar en cosas buenas. Que había venido a estar con mi familia. Que esto era solo temporal. Pero cada vez que empezaba a dormirme, algún golpe en las tuberías o el temblor de la lavadora cuando alguien ponía una carga tarde en la noche me sacudía de nuevo. Arriba, la vida continuaba, solo que sin mí. El amanecer llegó temprano. Me levanté en cuanto comprendí que no volvería a conciliar el sueño. Por costumbre, comencé a arreglarme, como lo había hecho toda mi vida. Subí las escaleras de puntillas, procurando no hacer ruido. La cocina estaba vacía. Me di el café, lo puse en la olla sobre la estufa y salí al porche trasero con una taza en la mano. El aire era fresco, pero agradable. Observé el jardín, el sendero de piedra, el reluciente SUV. Intentaba sentirme en casa, pero en mi interior algo se removía, una inquietud difusa, sin forma definida. Media hora después, escuché pasos en el piso de arriba. Ligeros y veloces, probablemente Masha. Luego unos más pesados, Misha. Y, finalmente, el andar apagado de Olia. Rápidamente dejé mi taza en el fregadero, sin querer que nadie pensara que había hecho algo indebido. En el desayuno, todos estaban absortos en sus dispositivos, Masha con su tablet, Misha hundido en su teléfono y Olia escribiendo algo en su portátil. Intenté entablar conversación con Masha. ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué materias te gustan? La niña apenas levantó la vista, pero no alcanzó a responder. Olia intervino con un tono sereno, pero cortante. Es su momento sin pantallas. Debe concentrarse. Luego se volvió hacia Masha y, con voz neutra, añadió. Cariño, come tus vegetales. Y así terminó la conversación. Recogí mi plato en silencio. Estaba a punto de colocarlo en el lavavajillas, pero sin siquiera mirarme, Olia dijo. Aquí cada quien lava sus propios platos. Es como hacemos las cosas. Asentí, enjuagué el plato, lo sequé con un paño y lo dejé donde creí que correspondía. Pero entonces vi la mirada de Olia, como si, sin saberlo, hubiera cruzado un límite invisible. Esa noche, subí a buscar un vaso de agua. La casa estaba en penumbra, con apenas una luz encendida en el pasillo. Al acercarme a la cocina, oí sus voces desde el dormitorio. Al principio eran murmullos lejanos. Dudé, a punto de volver sobre mis pasos, pero con cada paso las palabras se hacían más claras.
Misha hablaba irritado, más alto de lo habitual. Estoy cansado. Necesito espacio. Olia respondió en un tono más bajo, pero afilado como una cuchilla. Es tu madre. Tiene que entender los límites. La palabra, límites, resonó con tal nitidez que me paralizó. Permanecí en el pasillo, inmóvil, aferrando mi vaso de agua, escuchando cómo me discutían. Me alejé antes de oír más y bajé en silencio al sótano. Sentada al borde del colchón, miré la puerta en lo alto de las escaleras. Fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto, una pequeña cerradura giratoria en el panel de madera, asegurada desde su lado. No sabía si siempre había estado allí o si alguien la había deslizado esa noche. Dormí poco, no por el cansancio del viaje, sino porque una sensación sutil pero persistente empezaba a arraigarse en mí, la certeza de que me estaba volviendo innecesaria, una presencia relegada, apartada en el sótano, como un mueble viejo que aún no se ha tirado, pero que ya no forma parte del hogar. Al tercer día, comencé a adaptarme, me despertaba antes que todos, caminaba de puntillas para hacerme un café, me sentaba en el porche trasero a escuchar el silencio matutino, y luego volvía al sótano, como si nunca hubiera subido. Era más fácil así, más seguro. Una mañana, mientras lavaba los platos del desayuno, Olia entró en la cocina. No levantó la voz, no le hacía falta. Simplemente se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y una ceja ligeramente alzada. Tenemos un sistema, ¿recuerdas? Cada uno se ocupa de sus cosas. Me detuve, me sequé las manos con una toalla y me hice a un lado. Su tono no era agresivo, pero había algo en él, algo que volvía a hacerme sentir culpable por el simple hecho de intentar ayudar. Más tarde, la oí decirle a Misha, me hace sentir limitada, y luego añadió, es hora de hablar de expectativas. Lo escuché todo, a través de la puerta entreabierta, por la rejilla de ventilación. Y con cada día que pasaba, comprendía con más claridad que mi presencia era cada vez menos deseada. Intenté mantenerme al margen, saqué la basura, ayudé a Masha con sus deberes, doblé ropa que nadie me pidió que doblara. Pero cuanto más lo hacía, más tensa se volvía Olia. Cada movimiento, cada gesto, le parecía una intromisión. Un día ocurrió algo aparentemente insignificante. Había una gotera en el techo, y Misha me pidió que me quedara en casa hasta que llegara el reparador. Por supuesto que acepté, me pareció natural ayudar. Incluso me sonrió y me dio las gracias. Por un momento, me sentí un poco más ligera. Pero unas horas después, al volver a la cocina, había un presupuesto impreso sobre la mesa, línea por línea, la reparación del techo, 8.000 rublos, más los materiales. Al final, una nota escrita a mano. No es urgente, pero se agradecería. Doblé el papel y lo guardé en silencio en mi bolso. Nadie mencionó nada durante la cena. Como si no hubiera sucedido. Esa noche, Olia habló de que Masha necesitaba un portátil nuevo para la escuela, unos 1.200 rublos. Misha comentó que los frenos del coche fallaban otra vez, otros 600. Lo dijo con cansancio, no como una petición directa, pero tampoco como una observación casual. Asentí y dije, claro, ayudaré en lo que pueda. Olia y Masha sonrieron, pero la sonrisa de Olia no alcanzó sus ojos. Más tarde, mientras recogía la mesa, quise colaborar de nuevo. Pero Olia me detuvo con un leve gesto. No hace falta, nosotros nos encargamos. Luego me entregó una copa de vino y señaló hacia el patio. Salí al aire fresco de la noche, escuchando a través de la puerta con Maya. Al principio, solo susurros. Luego, más claro. Pensé que lo entendería más rápido, dijo Olia con calma, casi como una observación casual. Misha murmuró algo, y ella respondió, el sótano funciona por ahora, pero debemos apurarnos si queremos conseguir el resto. Me quedé inmóvil. Un golpe hueco y pesado me atravesó el pecho. No sabía con certeza a qué se referían, pero en el fondo comenzaba a entenderlo. Una parte de mí, la que había callado demasiado, cedido tanto, esperado en vano, empezó a despertar. Por primera vez en días, comprendí que esto no se trataba de simples tensiones domésticas. Había algo más.
La semana siguiente transcurrió con un ritmo extraño, pequeñas solicitudes aparentemente inocentes, recordatorios de Olia sobre hacer las compras. Comentarios de Misha sobre una rifa en la escuela de Masha y lo bueno que sería comprar algunos boletos. Presupuestos ordenados comenzaron a aparecer en la mesa, reparaciones del coche, seguro del hogar, actividades escolares. Nadie me pedía nada directamente, pero cada hoja, cada palabra dejada caer con descuido, era una factura silenciosa. Me decía a mí misma que era normal, ayudar a mi hijo, usar algunos ahorros, que era más fácil dar que decir no. Pero había algo en sus rostros, en sus tonos, en ese constante leer entre líneas que me estremecía. Pagué la rifa, dejé un sobre con dinero para el coche, le entregué un cheque a Olia cuando mencionó renovar el seguro. Cada vez, ella me dio las gracias con esa misma sonrisa cortés y ensayada, como quien agradece al camarero por traer rápido la cuenta. Una tarde, mientras doblaba ropa, oí a Misha hablando por teléfono en el salón, con la puerta entreabierta. Su voz era baja, pero desde la escalera, a través del conducto. Capté cada palabra. Ahora tenemos apoyo familiar. Sí, podremos cubrir el próximo pago. Mamá se quedará, mientras esto funcione. No supe con quién hablaba, pero sí entendí a qué se refería. Y comprendí, con una claridad escalofriante, que ya no era su madre. Me había convertido en otra cosa. Esa noche, fui un recurso, nada más, cuando Olia me envió un enlace a una hoja de cálculo con el presupuesto del hogar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. Las categorías estaban ordenadas con precisión: contribuciones del hogar, servicios compartidos, ajustes de compras. Y en la esquina superior derecha, en blanco y negro, estaba mi nombre. Cerré el documento sin decir palabra. Fui a la cocina y preparé la cena, como siempre lo hacía. Pollo frito con puré de ajo, una ensalada fresca con vinagre y hierbas. Esa clase de comida que siempre me ayudaba a silenciar los pensamientos. Durante la cena, Misha dijo: «Mamá, esto me recuerda cuando éramos niños. ¿Te acuerdas de aquellas noches?» Sonreí. Sí, claro que me acordaba. Olia repitió porciones. Masha sonrió por primera vez en toda la semana. Y, por un instante fugaz, quise creer que aún significaba algo para ellos. Pero a la mañana siguiente, una notificación apareció en mi teléfono. Solicitud de transferencias Sberbank Online de Olia 800 rublos. Nota: balance mensual. Me quedé mirando la pantalla. El pollo en el refrigerador ni siquiera se había enfriado, y ellos ya habían reanudado. Esa noche, acostada, por primera vez comencé a contar. Fechas, montos, cada transferencia, cada favor, cada gesto desde que llegué. Nada escandaloso, solo un goteo constante, como una gotera que solo notas cuando el agua ya empieza a caer sobre tu cabeza. No me presionaron con fuerza ni confrontaciones. Fueron calculadores, palabras suaves, sonrisas, peticiones corteses, ningún moretón en la piel, pero sí un vacío por dentro. Justo donde antes habitaba la confianza. Y esa noche lo comprendí. Si no comenzaba a cambiar algo pronto, ese vacío sería lo único que me quedaría. Pasaban apenas unos minutos de las 9 de la noche cuando regresé de un breve paseo por el jardín. Ya había caído la noche. Las ventanas del piso superior brillaban con una tenue luz amarilla. La casa estaba tan silenciosa que parecía dormida. Pero al pasar junto al conducto de ventilación del pasillo, volví a oír sus voces. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero sus palabras se filtraban a través de las paredes. La voz de Olia era tranquila, firme, carente de emoción, como quien comenta el pronóstico del tiempo. Tenemos que resolver el tema de la casa. Si ella no está de acuerdo, todo sigue a su nombre. No podemos permitirnos ese riesgo. Misha respondió algo que no alcancé a entender, pero luego escuché. Hay que elegir el momento adecuado. Si la presionamos demasiado, podría reaccionar. Todo tiene que ser con suavidad. Y entonces Olia añadió: no estará aquí para siempre. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada en el rostro. Me quedé inmóvil, apretando con fuerza el vaso de agua, escuchando. No era una discusión,
No era una pelea ni un enfrentamiento. Era una sesión estratégica. No hablaban de cómo hacerme sentir más cómoda. Estaban planificando su siguiente jugada. De vuelta en el sótano, me senté al borde del colchón, mirando la puerta al pie de la escalera, la que tenía un pequeño cerrojo en su lado. Ya ni siquiera recordaba cuándo lo había notado por primera vez, pero ahora destacaba, evidente e innegable. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de comprensión. Yo no era una madre en esa casa, ni una abuela, ni parte de la familia. Era un recurso, un activo, una cuenta bancaria aún abierta, pero que ya habían empezado a vaciar. A la mañana siguiente, por fin hice lo que llevaba tiempo postergando. Esperé a que salieran para el trabajo y saqué la carpeta del fondo de mi maleta. La de los documentos. La abrí y revisé cada hoja, copias de la hipoteca original. Registros de la propiedad, estados de cuenta. Mi nombre estaba claro, firmas, fechas, todo lo confirmaba. Recordé ese día, lo nervioso que estaba Misha, cómo le temblaban las manos al firmar, cómo me dio las gracias, cómo me dijo que era algo temporal, que pronto refinanciarían y lo devolverían todo. Pero eso nunca ocurrió, y yo no insistí. Pensé que lo más importante era la familia. Ahora, al mirar esos papeles, comprendí el precio de mi silencio. Esa tarde, Olia llegó a casa de buen humor, tan arreglada como siempre. Con una manicura impecable, entró a la cocina, tomó una taza de té y, con una sonrisa casi juguetona, dijo: «Por cierto, mamá, estábamos pensando, ¿te gustaría ayudar a Masha a planear su cumpleaños? Vamos a hacer un asado en el jardín». Asentí y le devolví la sonrisa. Por supuesto, dije, me encantaría ayudar, y lo decía en serio, al menos en ese momento. Pero cuando se fue, volví a abrir la carpeta, y esta vez dejé el cierre de la maleta ligeramente abierto. No porque tuviera planes de huir, sino porque sabía, el siguiente paso estaba cerca. Ya no pensaba seguir siendo quien siempre decía que sí. Ahora, esperaba, observaba, el momento oportuno. Esa noche dormí poco. El sótano se sentía más estrecho que de costumbre, el aire más pesado, más húmedo, como si la habitación misma supiera que algo había cambiado. Me senté al borde del colchón, escuchando el zumbido del calentador de agua, el gorgoteo de las viejas tuberías, y dentro de mí, algo comenzaba a transformarse. No era ira, ni siquiera miedo, era claridad. Al día siguiente, me comporté como siempre. Me levanté temprano, preparé café, limpié la cocina, fui al supermercado. Sonreí, asentí, respondí con cortesía cuando Olia mencionó al pasar: «Las cosas están muy apretadas ahora. Tendremos que buscar cómo arreglarnos». Pero ahora veía lo que no decían. Nadie preguntaba cómo me sentía. Nadie preguntaba si dormía bien en ese colchón. Ninguna mención a la hoja de cálculo, ni a las transferencias, ni al dinero, como si todo fuese un hecho consumado. Y nadie decía una palabra sobre la casa, sobre el hecho de que, legalmente, seguía siendo mía. Que yo era su única propietaria. Guardaban silencio, pero yo sabía que las conversaciones continuaban, tras puertas cerradas, en voz baja, en la cocina, en el dormitorio, cuando pensaban que no escuchaba. Y supe, tarde o temprano, lo sacarían a relucir. Una mañana, Olia me invitó a tomar el té. Podríamos sentarnos el miércoles, después de mi clase de yoga. Tendré una hora libre. Podríamos tener una conversación sincera. Acepté, sonriendo, sin mostrar la menor sospecha. Puso la mesa en el jardín, servilletas coloridas, tazas de té, galletas de limón de la panadería del barrio. El té estaba preparado a la perfección. Todo parecía hecho con intención de generar un ambiente acogedor. Empezó con una charla ligera, sobre Masha, la escuela, el precio de los alimentos. Las tasas hipotecarias. Yo escuchaba, asentía, esperaba. Conocía bien ese ritmo, cómo suavizaban el terreno con conversaciones inofensivas antes de introducir el verdadero tema. Y entonces, llegó el momento. Sacó un sobre grueso y me lo pasó por la mesa. Dentro había formularios impresos, borradores de solicitudes, permisos preliminares, documentos de refinanciación.
Páginas llenas de letra pequeña, redistribución de propiedad, optimización de titularidad, simplificación del presupuesto interno. Ella habló con suavidad, con su habitual sonrisa. Esto nos ayudará a todos, mamá. Hará que las cosas sean más fáciles, reducirá la presión para todos. Revolví mi té, la miré a los ojos. Y por primera vez, lo dije con claridad, sin titubeos, sin disculpas. No, solo eso, una palabra, sin gritos, sin explicaciones, sin justificaciones. No, durante unos segundos, su rostro se quedó vacío. Luego se recompuso e insistió. Misha se va a molestar. Después de todo, somos una familia. Dejé la cucharita sobre la mesa, metí la mano en el bolso y saqué una copia de la escritura de la casa, la misma que había preparado con antelación. La coloqué encima de su carpeta. No era el original, solo una copia, pero bastaba para dejar claro mi mensaje. Olia bajó la mirada y, por primera vez desde mi llegada, no tuvo nada que decir. La observé con calma, sin pronunciar palabra, me levanté y me hice a un lado. Sabía que el juego había terminado. A la mañana siguiente, Misha me encontró en la cocina. No me saludó, no preguntó cómo había dormido. Simplemente entró y colocó una carpeta gruesa de papeles sobre la mesa. No la toqué. Me quedé sentada con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana. Se sentó frente a mí. Su voz era baja, demasiado baja para una conversación como esa. Heather, me contó lo que pasó en la fiesta. Malinterpretaste todo. Guardé silencio. Continuó. Solo queríamos simplificar las cosas. Hacerlo más fácil, para todos. Lo dijo con esa misma calma forzada, como si luchara por no quebrarse. No me moví. Entonces respiró hondo y, de repente, alzó la voz. Tú, estás destruyendo todo lo que construimos. Estás quitándole el suelo a nuestra familia. Esta casa es más nuestra que tuya. Sus ojos brillaban, las manos le temblaban. Esperé a que terminara, luego abrí tranquilamente un cajón y saqué el sobre que también había preparado con anticipación. Dentro había un registro detallado de cada gasto que había cubierto desde mi llegada. Fechas, montos, categorías. Lo coloqué junto a su carpeta. Lo miró, pero no lo abrió. Lo miré a los ojos y dije, Misha, estás olvidando algo. Cuando me pediste que firmara contigo la hipoteca, cuando tu negocio se vino abajo, cuando el banco amenazó con quitarles la casa. ¿Quién estuvo a tu lado entonces? Bajó la vista. Proseguí. Yo asumí la deuda. Enfrenté a los cobradores. Pagué las facturas, las reparaciones. Me quedé cuando te sentaste en esta misma mesa sin saber cómo seguir. Enderecé la espalda y lo miré con una serenidad firme, sin rabia, sin rencor. Y ahora, no estoy pidiendo nada a cambio. Simplemente he decidido dejar de ser la que siempre asiente en silencio. No dijo una sola palabra. Entonces añadí, tienes 30 días. Esto no es un castigo, es tiempo. Tiempo para pensar, para encontrar una nueva forma de avanzar. Aún sin respuesta, se quedó sentado, con los puños cerrados, la mirada fija en un punto indeterminado. Un minuto después, se levantó, tomó su carpeta y se marchó. La puerta se cerró con un leve clic. Sin portazos, sin escenas, solo silencio, como si algo, en esa casa, hubiese llegado verdaderamente a su fin. Me quedé sentada en la cocina, con el café frío entre las manos, y por primera vez en semanas, sentí que, de ahora en adelante, todo dependería únicamente de mí. En los 2 días siguientes, Misha apenas me dirigió la palabra. No por rabia ni resentimiento, solo silencio. Un silencio denso, asfixiante, como una niebla que se colaba en cada rincón de la casa. Olia, en cambio, actuaba como si nada hubiera ocurrido. El mismo rostro, las mismas frases, como si viviera en piloto automático. Seguía dejando sus vasos vacíos de batido sobre la encimera. Seguía tecleando con esa preocupación fingida. Pero sus miradas eran más breves, más filosas. Como si ya no se molestara en mantener la apariencia de cortesía. La tercera mañana, encontré a Misha en el garaje. La puerta estaba abierta. Él permanecía junto al banco de trabajo, sin hacer nada,
los hombros caídos, mirando una vieja caja de cables. Me detuve en el umbral. No dijimos nada durante un buen rato, solo nos miramos. Luego, sin levantar la vista, preguntó: ¿Lo habías planeado desde hace tiempo? Respondí con honestidad: no, y era verdad. Todo se había desarrollado por sí solo, paso a paso, desde el agotamiento y el silencio. Suspiró y bajó la cabeza. Pensé que habías venido a estar con la familia, a ayudar. Crucé las manos frente a mí y respondí con suavidad: sigo creyendo en la familia, solo que no en aquella donde el cuidado fluye en una sola dirección. Él asintió, no en señal de acuerdo o disculpa, sino como quien finalmente reconoce una verdad. Entonces dijo algo que nunca imaginé oír: sé que presionamos demasiado, sé que cruzamos límites, borramos tus fronteras. No era una disculpa, no era una actuación, solo una afirmación honesta, y yo no sentí triunfo ni alivio. Sentí algo más parecido a una tristeza serena, la que se siente cuando alguien a quien amas por fin ve lo que tú llevas tiempo viendo, pero solo cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada. Dije mis últimas palabras: no me voy porque haya dejado de quererte. Me voy porque por fin recordé cómo quererme a mí misma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él no se inmutó, no respondió. Solo permaneció ahí, mirando al suelo. Di un paso atrás, me giré y regresé a la casa. Mientras subía las escaleras, lo oí decir, en voz baja, casi un susurro: siempre supe que eras más fuerte que todos nosotros. Nos vas a sobrevivir a todos. No me detuve, solo lo oí, lo guardé. Esa noche hice la maleta en silencio. Me tomó menos de una hora. La mayoría de mis cosas seguían dobladas dentro, nunca las había deshecho del todo. Reempaqué con cuidado mi ropa, mis documentos, revisé mi billetera y saqué la vieja memoria USB donde ya había guardado todos los archivos importantes. Cuando todo estuvo listo, dejé un sobre cerrado sobre la mesa de la cocina. Dentro había una carta breve, sin reproches, sin culpas. Solo una despedida. Les deseaba lo mejor y escribí que esperaba que algún día aprendieran a amar sin controlar, sin calcular. Les dije que no me iba con rencor ni rabia, sino en paz, y que simplemente había decidido seguir adelante. Me fui temprano, justo cuando empezaba a amanecer. El taxi llegó sin hacer ruido. El conductor no hizo preguntas innecesarias. Solo me ayudó con las maletas. Incluso bajó el volumen de la música, como si intuyera algo. Bajé la mirada hacia mis manos, entrelazadas sobre el regazo. Por primera vez en mucho tiempo, estaban vacías. Y se sentía bien, no porque hubiese perdido algo, sino porque, al fin, había dejado de aferrarme a aquello que durante tanto tiempo me había estado hundiendo. Mi nuevo apartamento era pequeño, una sola habitación, una cocina angosta y una ventana por la que entraba a raudales la luz de la mañana. Colgué algunas fotos, coloqué mis libros, puse la tetera sobre la estufa. No hubo una catarsis emocional. No hubo lágrimas. Solo una larga y profunda exhalación. Y la silenciosa certeza de que, por fin, estaba en casa. Comencé a caminar hacia el parque que quedaba justo al cruzar la calle. A veces me sentaba en una banca junto a la fuente, observando a las madres con cochecitos, a los jubilados que alimentaban a las aves, a los adolescentes que reían con los audífonos puestos. No me sentía sola, simplemente existía. Semanas después, me uní a un grupo local de mujeres de mi edad, mujeres que también habían atravesado divorcios, mudanzas, historias familiares complejas. Al principio, no hablaba mucho, solo escuchaba, y luego, un día, decidí hablar. Les conté sobre el sótano, sobre las hojas de cálculo, sobre el silencio, sobre esa carpeta llena de documentos. Algunas asintieron con la cabeza. Una de ellas incluso lloró. No de tristeza, sino porque entendía exactamente a qué me refería. No tenía ilusiones. Misha aún enviaba algún que otro mensaje. Breve, sin disculpas, sin preguntas, solo para recordarme que seguía ahí, en algún lugar. Yo respondía, pero solo cuando lo sentía realmente necesario. Y cuando de verdad quería hacerlo. Había dejado de intentar que me entendieran aquellos que jamás se molestaron en escucharme. No cargaba rencor ni resentimiento.
Me llevé únicamente mi nombre, mi voz, y la profunda convicción de que, a veces, el acto más poderoso que puede hacer una mujer es simplemente irse. No con gritos, no con drama, sino en silencio, con firmeza, cerrando una puerta que sabe que nunca volverá a abrir. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale like al video y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez viviste algo similar? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu participación nos ayuda a crecer y nos da fuerzas para seguir creando más historias como esta. Gracias por escuchar. Cuídate mucho, vive plenamente. Y, sobre todo, vive con verdad.